La musicología es una disciplina relativamente reciente, tiene poco más de un siglo y medio. Nació en Europa y se refiere casi exclusivamente, por lo menos en sus orígenes, a la música occidental, a la música específicamente de ciertos períodos europeos. Con el tiempo se fue ampliando su campo de acción. No es estrictamente una teoría y para algunos no es en absoluto una teoría. Se sirve de una serie de ciencias auxiliares como la historia, la antropología o hasta la física y la psicología para ir construyendo un conocimiento que no tiene paralelo en ninguna otra de las artes que conocemos. Los musicólogos no tienen por qué ser músicos o compositores. Pueden simplemente saber mucho de música y de esa manera entonces investigar y hacer sus estudios específicos. Del mismo modo que un crítico de pintura, un crítico de escultura no necesariamente tiene que saber pintar o ser escultor él mismo, aunque si un músico se dedica a la musicología, si un compositor se dedica a la musicología, quizá la experiencia de trabajar directamente con la materia de estudio le da una perspectiva mejor para hacer su trabajo teórico. La música a lo largo de la historia tuvo un vínculo con los públicos distinto al de otras artes. Siempre hubo músicas populares que nacen del pueblo, que arrancan de la base y que no son simplemente producidas por alguien que sabe para el consumo masivo. En cambio, la escultura nunca tuvo una manifestación popular, no hay esculturas populares en la misma medida que hay músicas populares. Por eso cuando nace la musicología hay un uso político de las particularidades regionales de la música, de las músicas que luego se llamarían folclóricas, que caracterizan a los pueblos y que ayudan a crear una imagen de Estado-nación, y por eso estas dos ideas, la de musicología y la de Estado-nación, nacen más o menos simultáneamente. Adriana Santos Melgarejo es musicóloga y flautista y le doy la bienvenida a la habitación china. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, gracias. ¿Qué flauta tocas? Travesera. Travesera es la que toca se... de este lado, sí, de metal. Que se sopla, no tiene una embocadura, tiene un agujerito nomás. Y vos soplás. Sí, ahí, pero eso se llama embocadura. Se llama embocadura. Sí, sí. Lo que pero no tiene lengüeta. no tiene lengüeta ni el aire choca contra un... O sea, el aire choca contra un bisel, pero no tiene canal de insuflación, que se llama cuando... Por ejemplo, las flautas dulces, que son flautas bastante accesibles, tienen lo que se llama el canal de insuflación, donde vos tirás el aire, claro, y el aire va directamente, corta contra un bisel y es eso lo que produce el sonido. Sí. La traversa tiene un orificio, entonces claro, son los labios del ejecutante los que hacen que dan la esa forma, corriente de aire. Sí, dan la forma como si fuera, el aire entra como en forma de cinta y choca contra ese bisel y vos tenés que tratar de que eso suceda, ¿no? Con los labios. Y esa es la flauta, digamos, esa es una flauta común en las orquestas, no sé, la otra flauta no. No, esa flauta existe en la orquesta clásica, tiene su lugar en la orquesta clásica. Claro. Y la flauta dulce en general se usa para la música antigua. Ajá, bien. Bueno, pero no vamos a hablar ahora tanto de tu rol como intérprete, sino el tuyo como musicóloga. Y la musicología, yo cada vez que estoy frente a un musicólogo me genera las mismas interrogantes. Al rato me las contestan, pero bueno, yo la voy a hacer ahora porque me parece una disciplina curiosa y única, porque no existe, por ejemplo, en otras artes como la pintura, no hay una disciplina que sea pinturología, por ejemplo. Se ejercen los mismos oficios, calculo yo, que el musicólogo con la música, pero desde otros lugares, claro, ¿no? Entonces yo te quería preguntar por el origen de esta disciplina como carrera universitaria en el mundo. ¿De dónde viene esta idea de que debe haber una musicología? Bueno, en realidad surge en el siglo XIX y tiene mucho que ver con toda la búsqueda o la justificación de los estados-nación, pero cuidado, viene de antes el hecho de estudiar la música, de tenerlo como objeto de estudio, a diferencia que lo que pasa con la pintura o con la escultura,
que no existe la pinturología, sino que, o la Sí. esculturología, sino que se habla de historia del arte. Claro, Y historia en del general arte. se deja... Y crítica, Claro. historia del arte y crítica. Y en general se deja por fuera la música cuando se habla de Sí. historia del arte. Sí. Yo creo que tiene que ver más que nada con, con la notación musical. Ujú. Porque cuando empiezan los estudios sobre música a ese nivel, o sea, lo que sería una musicología anterior a la musicología, o sea, los, Sí, los antes que tuviera primeros, nombre, sí, digamos. Se ejerce más que nada en, sobre los documentos antiguos. Ah, claro. Entonces, sobre los códices, sobre las partituras antiguas, manuscritos. ¿Cómo era la música hace 200 años? Claro, y 300 entonces años? empieza con el romanticismo, que busca inspiración en los antiguos. Entonces empiezan a mirar o a investigar acerca de esos manuscritos que en general eran de la Edad Media. Claro. Que De se la- habían dejado de tocar esas cosas, digamos. Claro, alguna sí, manera. de alguna forma no, sí. porque no sé, Mozart o Bach, Claro. entonces había una continuidad. se Claro, seguía- y hay una evolución sin que esto sea, sin que se tome la palabra evolución como algo primitivo, mejora, claro, sí, claro. y después Un mejora, cambio, digamos, un cambio. sino que hay una evolución, por ejemplo, en la notación musical. Y bueno, y también estéticamente, etcétera. Pero cuando van a buscar esos manuscritos antiguos, en general lo que se encuentran son los manuscritos del canto gregoriano, canto llano, Claro. que era lo que los músicos, digamos, la música que estaba escrita, porque la música Claro. del pueblo no estaba escrita, Claro. porque era muy caro. Entonces, en Era general muy los... caro, digamos, escribir, saber escribir, los instrumentos para escribir y todo lo demás. Claro. Y además no era música importante, digamos. Entonces, lo que se encuentra, y es lo que a nivel del... ¿Quiénes son los primeros musicólogos en general, o la gente que empieza a estudiar la música así como objeto de estudio para teorizar acerca de eso? Bueno, son los monjes que van a buscar, que van a rescatar de alguna forma los códices o los manuscritos de la música antigua. ¿Y qué tiene que ver los estados-nación? Bueno, que pero dijiste? porque eso es en el siglo XVIII. Después, cerca del siglo, ya en el siglo XIX, se empieza a estudiar no solamente la música escrita, sino otras músicas de los pueblos, Claro. de todos los pueblos. Entonces, Por ejemplo, empieza cosas como el folclore. exacto, Sí. esa determinación, ese Ese concepto nombre. de Ujú. folclore tiene que ver con los estados-nación. Claro. Y hay, bueno, músicos, compositores, que van a buscar el material en la música de los pueblos, pero digamos que se delimita, porque el pensamiento de la época era ese, se delimita ese espacio con, bueno, esta música es de este estado, lo tradicional es esto. Claro, esto es nuestro, forma parte de nuestra identidad. Exacto. En fin. Y tiene que ver también con ese concepto de folclore, de lo tradicional, lo que se va pasando de generación en generación. Entonces, la musicología empieza así, con esa delimitación, de estudiar, digamos que en función del Estado-Nación y de establecer principios identitarios o de tradicionales. Tragedia para un musicólogo, vivir en un país que no tiene una música que es completamente de ese lugar, porque ¿cuál es la música de acá? No estoy hablando de Uruguay, ¿no? Pero digo, imaginemos un Se lugar... construye, porque los Estados-Nación también son construcciones, Ujú. entonces se construye. Se construye y bueno, cuidado, porque tampoco es una... Las construcciones siempre tienen que ver con algo ideológico. Entonces, detrás Claro. de eso siempre hay una ideología. Alguna intención, Sí, digamos. sí. Una meta. Sí. Que con esto queremos hacer algo. Pero además te quería decir que la musicología empieza así, pero además se delimita, porque se empieza a hablar de musicología histórica y de etnomusicología. 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 Cuando se habla de musicología histórica, en general se habla de la música escrita, Claro. ¿no? De la notación musical. Ujú. Y cuando se habla de etnomusicología, se habla de todo el resto de la música que no sea europea, occidental. Entonces, ahí hay una delimitación grande. Es más, las universidades en general en el mundo tienen esa diferencia, ¿no? Se estudia Especialidades, digamos. dos cátedras diferentes. Ujú. En Uruguay no, y es una ventaja, porque se ha hablado, o se habla en el exterior, de esa diferencia, de saltar esa diferencia y de ver
que el método que se utiliza, que, digamos que hoy en día los métodos que utilizan en musicología, que nace, como decíamos, en el siglo XIX, principios del XX, toma metodologías de otras disciplinas, pero a su vez esas disciplinas han evolucionado. Entonces, bueno, la musicología sigue tomando esas metodologías y otras, y tiende a ser, en esta época, lo más ecléctico posible, ¿no? ¿Y qué disciplinas, por ejemplo? ¿Cuáles son las disciplinas auxiliares? Me imagino, bueno, no sé, la historia, por decir algo. La historia, la antropología, sí, bueno, la filosofía. Y en Uruguay es bastante lógico que no haya, digamos, una vertiente histórica. Digo yo, me imagino, porque es un periodo muy breve, yo qué sé. Bueno, sí, pero igualmente se puede tomar, es decir, tomar la metodología de la historia sí se puede, y se debería ir a los documentos y tener la información en los documentos. Bueno, de otras ciencias sociales se toma el método cualitativo, cuantitativo, etc. ¿Qué se hace en la musicología en el Uruguay y qué está por hacerse o habría que hacer? Bueno, nosotros es ineludible que cuando uno habla de musicología, habla de Lauro Ayestarán y de Francisco Kurlange, como los padres de la musicología. Pero hubo... Antes incluso de la musicología, porque no existía carrera de musicología en Uruguay cuando ellos trabajaban. Claro. Pero hubo otras personas también, Carvalho Neto, posteriormente, ay, me olvidé. Bueno, no importa. Pero lo voy a decir después, cuando me acuerde. Otros tantos que hubo, pero siempre se dirige el foco de atención a esta figura, ¿no? Eso, digamos, estamos hablando de los años 50. Claro. ¿No? ¿Qué hacían, digamos, básicamente? Ellos buscaban, por la época, buscaban esos principios de ir hacia cuál era la música tradicional. Claro. Bien cercano a aquella idea original de lo nacional, ¿no? Sí. Del origen mismo de la musicología. Sí, positivista y en algunos casos evolucionista, en otros difusionista, con esas ideas que eran las imperantes, ¿no? En la época. Bueno, y un poco sí buscar cuál fue la primera música, el primer compositor, claro. Y también de alguna manera tomar eso, hacer un registro para que quedara para luego, pero en general se hacían registros que buscaban ver cómo era la música antes de esa época, ¿no? del presente, porque era esa concepción también de rescate, de lo antiguo, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, eso se hizo. Después ha habido un bache grande en el sentido que esa figura de Ayestarán ha quedado como el que hizo todo, digamos, ¿no? Claro. Porque es una concepción también porque está encarcelado en esa concepción de los orígenes, ¿no? Entonces no ha tenido gran desarrollo la musicología en Uruguay, pero se han hecho trabajos que no tienen gran visibilidad, ¿no? Es eso también. Y hay muchísimo para hacer también. Decime 2 o 3 cosas que haya para hacer. Cosas que a vos se te ocurre que estaría bueno que en algún momento hubiera apoyo, hubiera iniciativas o ganas de hacer desde la musicología. Bueno, hay un trabajo que hay que hacer en los archivos y ahí la musicología se auxilia de otros saberes. Cuando decís los archivos, ¿te referís a qué cosas? A los archivos musicales, es decir, lo que se va generando, la producción que se va generando en los diferentes lugares donde se hacen trabajos escénicos, por ejemplo. Cuando decís archivo, decís música grabada. Puede ser música grabada, puede ser música escrita, puede ser todos los demás documentos que se generan alrededor de eso. Hay trabajos que se han hecho sobre eso, sobre todo en el Solís y en algunos otros archivos,
pero todavía se necesita eso. Eso por una parte, que sería conservar de alguna forma. Y te decía que... Eso seguiría con la tradición de rescate, conservación. Sí, de conservación. Y eso se debe auxiliar de otras disciplinas que tienen que ver con las ciencias de la información, ¿no? Los archivólogos, los bibliotecólogos, que saben exactamente cómo tratar los documentos. Y bueno, y el musicólogo lo que hace es ofrecer su parte específicamente de lo musical, tanto de la teoría como de otras cuestiones que tienen que ver con lo musical, el conocimiento específicamente musical. No me digas otra cosa. Vamos a una pausa y empezás y le damos con tiempo para que me digas qué otras cosas es posible, es necesario, habría que hacer desde la musicología en el Uruguay. Un trabajo típico de la musicología es hacer conocer todo lo que rodea determinado fenómeno musical. Por ejemplo, en una institución como esta, el Sodre, con muchas décadas de historia de poner en escena óperas o ballets, o de organizar y realizar conciertos y hacer grabaciones, se produjo mucho material documental en torno a esas manifestaciones. Por ejemplo, bueno, se guardan las partituras que se usaron para determinado concierto, se guardan los bocetos de escenografía o de vestuario que se usaron para hacer las escenografías y vestuarios de una ópera o de un ballet. Todo eso algunas veces no se hizo con una sistematicidad que permita a los investigadores actuales saber realmente cómo fueron las cosas. Entonces, por ejemplo, ahora un musicólogo, conociendo de qué se trataba la obra que se realizaba, puede recuperar ese material, organizar el archivo y ponerlo a disposición de los investigadores o de cualquier persona que quiera curiosear en la historia de la institución. En este momento, por ejemplo, el Sodre está haciendo una restauración del archivo de bocetos de vestuario y de escenografía de óperas que se realizaron a lo largo de la historia. Se restauran los dibujos, se digitalizan, se ponen en archivos digitales, luego se crea un sitio web y de esa manera se permite estudiar la historia de las puestas en escena musicales que se hicieron en el Uruguay. Decías, Adriana, que una de las cosas que habría que hacer es trabajar más con archivos musicales. Pusiste el caso de que el Solís ha trabajado y ha hecho un rescate de un montón de documentos que tienen que ver con actividades en el Solís, no solamente de música, mucho de teatro también. Pero ¿qué otras cosas se podrían hacer? Bueno, también se han hecho trabajos en teatros del interior, pero faltan un montón de teatros del interior. Como lugares de producción musical. Pero también el musicólogo no solamente puede dedicarse a hacer esa parte de un trabajo bien práctico, sino que debe o se esperaría que teorizara acerca de la música, tanto a nivel técnico como a nivel de las correlaciones con lo social y con la época presente o con la época anterior. Estético y filosófico también. Sí, y también puede producir materiales. En Uruguay, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la radio y la televisión son lugares donde hemos accedido de manera muy intermitente. Los musicólogos. Sí, los musicólogos. Y es un lugar donde se produce y donde se puede volcar a la sociedad todo el conocimiento que la universidad nos dio, y es decir, que todos los contribuyentes pagaron, porque son, en general nuestras carreras son las carreras de música en la universidad, y esto estoy hablando específicamente en Uruguay, de música y musicología, que son dos son diferentes. Cuestiones diferentes. Se estudian en la Escuela Universitaria de Música, pero son carreras bastante caras. Entonces, ¿por el equipamiento que se necesita?
Sí, más que nada porque ¿Caras para son el estudiante? para No, el Estado. para el Sí. Estado, claro. Claro, porque se necesita, porque somos pocos, entonces Claro. se les paga a los profesores. Muchos docentes para Sí, pocos estudiantes. para pocos estudiantes, y no tanto por el equipamiento, sino Más por que eso. nada por eso, por la, Sí. por la relación, la cantidad de estudiantes por Claro, docente. y se esperaría que pudiéramos tener el espacio donde volcar ese conocimiento, que además lleva mucho tiempo. Hay carreras en las que llevan mucho tiempo, que llevan años. Y bueno, por muchos ejemplo, años. vos decís que debería haber musicólogos asesorando a las radios estatales, pero no necesariamente solo a las estatales. Exacto. Porque las radios pasan muchísima música y eso depende de las ganas y el gusto y los compromisos comerciales también que tienen Claro. las emisoras. Y no hay nadie que esté dando una orientación, que no tiene que ser marcar una línea, tiene que ser simplemente, este tipo sabe de esto, bueno, Claro. vamos a preguntarle, capaz que Sí. tiene algo para decir, yo qué sé. Exacto. ¿No? Sí, en realidad es un campo amplio, pero que no está lo suficientemente en Uruguay, y es bastante mundial, ¿no? O sea, es mundial la cuestión. Bueno, es No- una carrera relativamente, digamos, una disciplina relativamente joven, tiene Sí. un siglo, yo qué sé. Claro, algo. pero lo interesante y contradictorio también es que la música está en todos lados y es uno de los, no me gusta decir producto artístico, pero como podríamos decirle, obra Ujú. artística que está por todos lados, Sí. que es la más, la gente habla de música y no te dice, bueno, sí, no, a mí me gusta Barradas, yo prefiero a Barradas que a Torres. No te dicen eso por la calle, pero sí te dicen, a mí me gusta más Citarrosa que Mengano de tal, no sé. Claro, claro. La gente habla mucho más de música y la música está en todas partes. Está muy presente. Está muy presente y es cierto. tiene que ver mucho con la mediatización. Entonces eso también es otro campo de estudio para la musicología. Claro. La percepción y además la mediatización, porque la música está dentro de los Quizá hay un medios. poco de temor a lo académico y al conocimiento, porque la gente dice, bueno, a mí me gusta la música, nadie me va a venir a decir a mí qué es lo que me debe gustar o no, temiendo que el musicólogo venga a decirle cosas así, Claro, que no es el caso. pero no es el caso, porque no se estudia el gusto, Claro. Ahora, no es una lo- preocupación. ¿conviene que el musicólogo sea, o es imprescindible que el musicólogo sea músico? O sea, que sepa tocar un instrumento. No es imprescindible, pero sería deseable. Es ¿Por? decir, ¿Por qué? hay muchos musicólogos que no son músicos porque uno tiene otra relación con el objeto de estudio, Claro. si lo conoce desde otros lugares. Entonces han habido, sobre todo compositores que se han dedicado a la musicología o que sus trabajos de composición tienen un sesgo musicológico, porque el compositor en general explica de qué se trata su Claro. composición y hace una teorización. Entonces ahí hay musicólogos que son músicos. Ujú. También hoy en día, sobre todo, hay mucha gente que se dedica a hablar de música desde otras disciplinas, sobre todo la antropología. Ujú. Y también es válido. Sería deseable por eso que te decía, porque te da otra, ¿cómo decir?, otra visión o tenés otra relación con el objeto de estudio. Ujú. Lo cual no quiere decir que te dediques a eso, porque es imposible dedicarse a las dos cosas. Entonces, acá también Claro, en Uruguay... es muy demandante el tipo que toca un instrumento Sí. o el que compone, o sea, si realmente lo va a hacer en serio, tiene que Sí, dedicarse a eso. no, y chao. no te da la Y vida lo mismo para- el otro. Claro, el entonces musicólogo. en otros lugares del mundo sí se respeta mucho más la figura del musicólogo o el conocimiento que se le puede dar. En Uruguay no tanto. Ujú. En Uruguay lo que pasa es que hay mucha exaltación de lo que es el ser músico, ¿no? Ujú. En el sentido que tanto leer una partitura como tocar un instrumento es algo que parece que para el resto de los mortales no está vedado. Ujú. Y en realidad, bueno, eso es una cuestión que no sé mucho, bueno, no me gustaría ahondar en eso ahora, pero, Ujú. pero tiene que ver también con que no se respeta mucho la figura del musicólogo porque no lo ven como un instrumentista. Pero lo que Claro. pasa es que uno se dedica a otras Bueno, parece cosas. que es un teórico que en realidad no sabe nada,
Claro. de la cosa concreta porque no tiene las manos metidas en ese asunto. Eso es bastante común. Sí, No solamente en todas las disciplinas. en todas las disciplinas. La persona que tiene un conocimiento, pero no una praxis, a veces es despreciado porque le parece a mucha gente que en realidad no sabe. Claro. Y bueno, en fin. Pero a veces te da otras ventajas, eso sí. tener Sí, un musicólogo que toca un instrumento y que llega a determinado nivel, tiene una vivencia, pero además tiene ventajas sobre otro que no toca, ¿no? Eso es así, porque va a... No es solo intuición, sino que va y lee la partitura, si es en el caso de que la música esté escrita, o sabe o puede asociar, como todas las cosas, ¿no? Cuando uno tiene otro conocimiento incorporado, puede hacer las conexiones con otros aspectos. Sí, sí, está claro, está claro. Contame un caso concreto, un caso en el que vos estás trabajando, que es justamente con un archivo del Sodre, ¿no? Sí. De espectáculos. Decime así rápidamente, a grandes rasgos, en qué consiste un trabajo que requiere la intervención de un musicólogo como es este. Bueno, este trabajo es un trabajo lindísimo que tiene que ver con el rescate de... Digo rescate así porque en general es una palabra que no queremos utilizar porque no es que vamos a salvar las cosas, ¿no? Entonces se ha hablado siempre de rescate de esto y rescate de lo otro. Pero en este caso sí es un rescate porque son documentos que se encontraban en muy mal estado, entonces se hizo un proyecto para que los documentos estuvieran en buen estado, catalogados, limpios y en una base de datos digitalizados para ser utilizados por quien quiera utilizarlos. ¿Qué tipo de documentos son y dónde estaban? Son bocetos de espectáculos de artes escénicas, de ópera y ballet desde el año 50. Escenografía, vestuario, esas cosas. Sí. Que esos documentos perdieron su valor, su funcionalidad. Porque no sirven para diseñar nada, no, es un documento histórico. Claro, fueron hechos para eso, pero dentro de ese documento te dice mucho. Claro. Te está diciendo un montón de cosas, ¿no? Sobre el espectáculo, sobre la época, sobre los artistas. Sí, entonces tiene también... Sobre cómo se veía en esa época lo que había que hacer en escena de cierta obra, por ejemplo. Exacto. Y tiene un valor plástico también. Claro. En cuanto al dibujo y bueno, sí, y además... yo qué sé, gente, no sé, yo sé que Bategasore, por ejemplo, hacía trabajos de ese tipo, o sea, artistas visuales que ahí hay obras originales de esos artistas que trabajaron para Claro, una estaban producción. en lo que era el ex museo del Sodre, pero el ex museo está cerrado hace mucho tiempo, entonces, bueno, estaban ahí y además también, es decir, estamos trabajando con un equipo de otros profesionales que tienen que ver con la información y la comunicación. Claro. Y entonces ellos se encargan de esa parte de acondicionar los documentos. Y bueno, y entonces trabajamos interdisciplinariamente, que es otra de las cuestiones importantes para la musicología, el trabajo interdisciplinario, porque nosotros aportamos desde nuestra disciplina. Y entonces, bueno, en este caso se pondrá, el producto final será poner en vista eso para que cualquier persona pueda acceder a ese material. En internet, por ejemplo, va a estar, o va a haber archivos digitales de eso. Pero además, lo interesante es, claro, es como empezar, ¿no? De alguna forma. Eso estaba guardado ahí, pero no en las condiciones adecuadas. Bueno, se supone que se pretende que esté en las condiciones adecuadas. Como musicóloga, lo que yo quisiera es que eso estuviera ya, en las condiciones adecuadas, porque a mí me interesa estudiarlo, por ejemplo, o al musicólogo estudiarlo para teorizar acerca de eso. Exacto. O sea, lamentablemente, nosotros siempre tenemos que estar yendo a hacerlo primero. Un poquito antes, claro, digamos. Sí. Y pasa con otro tipo de documentos. Pero uno de los factores importantes de la participación de un musicólogo en un trabajo de este tipo, como el que estás haciendo, es que el resultado de ese trabajo
le sirva a otros musicólogos. Claro. Porque son archivos relacionados con la música. Claro, y para o sea, de pronto producir no, digamos, ahí está. otro conocimiento. Claro. El problema es que siempre... Forma parte de un proceso. Claro, pero el problema es que a veces pasa en Uruguay que siempre estamos en esa etapa. Y bueno, en la somos etapa un país de joven. Conservar eso, pero después sabes que pasa una cuestión rara, porque la gente se olvida que eso se conserva para producir otra cosa. Claro, no nada más que para hacer un museo que claro. quede muerto. Sí, y el problema es ese, que es como siempre estamos empezando porque se hace otra vez se entiende, digamos, que tiene que ser conservado porque se supone que de ahí nosotros nos catapultamos y decimos, esto era lo que se hacía, esto es lo nuestro, pero después queda ahí y hay que producir a partir de eso. Sí, yo voy a preguntarte a la vuelta de la próxima tanda justamente acerca de eso, ¿no? De qué cosas, digamos, debería uno hacer a partir de haber resuelto ese tema del rescate y los archivos y todo lo demás. Pero bueno, igual algo te voy a preguntar acerca de otros rescates a la vuelta de la pausa. Una de las cosas más importantes que puede o que debe hacer un musicólogo es justamente dar su respaldo profesional, su conocimiento para aconsejar, para asesorar la realización de ciertas cosas. Por ejemplo, si yo reclamo desde aquí que haya más grabaciones de Tosart o de Viriotti o de Lockhart, probablemente nadie lo va a atender, porque ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para reclamar una cosa, aunque a todas vistas está faltando material grabado de esos grandes compositores? Pero bueno, eso lo tiene que venir a reclamar, eso lo tiene que poner en movimiento un musicólogo. O, por ejemplo, el rescate, la reivindicación de figuras históricas como Carmen Barradas, una compositora muy importante uruguaya, de la que prácticamente no hay grabaciones, pero además cuyo archivo se perdió por negligencia y además con dificultades generadas por el propio Estado para que se realicen sus obras, por cuestiones absolutamente burocráticas. Bueno, todo eso lo debe encarar y lo debe asesorar, lo debe promover justamente alguien que sepa realmente y que esté respaldado por un conocimiento específico, es decir, un musicólogo. Adriana, yo leí algunos trabajos tuyos relacionados con otro rescate, que es el de una compositora anterior a la Segunda Guerra Mundial, cuyo apellido lo conocemos mucho porque su hermano fue un pintor muy importante. Esta compositora se llamaba Carmen Barradas. Y a mí me parece que ahí está todo esto que vos mencionabas, ¿no? Cuando vos podés rescatar una figura, cuando podés mostrar que lo que se hizo con esa figura fue de alguna forma ningunearla, a veces por ignorancia, a veces por otros motivos. Y bueno, me gustaría que hablaras de esa figura y de todas las cosas que se pueden hacer a partir del rescate de una figura como esa. Claro, yo en realidad ahí estoy abordando el tema de esa compositora, como vos decís, bastante ignorada, pero de otra musicóloga que fue quien realmente rescató la obra. Claro, o trató de mantenerla. Claro, que es Nefer Kreger, que no vive, pero que... Nefer Kreger era una pianista musicóloga que estuvo muy cercana, o sea, conoció a Carmen Barradas, y entonces tuvo la posibilidad de interpretar su obra y de estudiar su obra. Trabajó con ella. Eso sí que es la panacea del musicólogo, ¿no? Poder trabajar con el compositor. Y entonces el compositor realiza su obra y uno a su vez está comprendiéndola y teorizando o
bueno, poniéndola en valor. Está también. buenísimo, pero Carmen Barradas vivió toda su vida, digamos, peleando por llegar a fin de mes. Sí. Sus cosas, sus obras se perdieron en muchos casos por desidia. Y de hecho el Estado se ha portado de una manera burocráticamente horrible porque por motivos completamente administrativos se ha impedido la ejecución de obras de esta mujer. Es una cosa que realmente llama la atención porque, digamos, ¿cómo es posible que una artista de tan alto nivel, tan respetada, En el por exterior lo que se sabe en todo el también. mundo, ¿no? Y ahí hay un papel no solamente de esta mujer Kreger que hizo lo que pudo, sino la gente de ahora. A ver, háganme escuchar a Barradas, ¿cómo es posible? Claro, ¿no? porque así como te decía que en Uruguay hay una vinculación con el pasado extraña, ¿no? Con los archivos, que un poco no se da corte y se deja perder, pero por otro lado se entiende que tiene un valor, a veces se da un valor excesivo a esas cuestiones muertas y se deja de lado la gente que está haciendo cosas en el momento. Bueno, a Carmen Barradas le pasó, bueno, no era lo que ella hacía, eran sus búsquedas artísticas que tenían mucho que ver también con las búsquedas pictóricas de su hermano Rafael. Sí, era que estaba muy a tono con lo que estaba ocurriendo en el mundo, muy revolucionario de la época. Claro, ¿no? Pero desde una búsqueda interna, personal tal vez no estaba de acuerdo con lo que en ese momento, con los lineamientos generales de ese momento, de lo que se buscaba. De lo que se esperaba o se permitía también, y sobre todo una mujer. Claro, pero además por esas búsquedas a nivel artístico que bueno, lo identitario es esto, tuk. Claro. Entonces, de repente una persona está haciendo una búsqueda, un artista, un músico está haciendo una búsqueda y no quiere decir que no tenga cuestiones identitarias porque la persona está acá. Entonces, está acá y es hijo del contexto en el que está, tanto de acá como mundial, ¿no? No le vamos a echar la culpa a la musicología de ese ninguneo porque... No es la intención. No, al contrario. De la musicología de aquella época. No, claro, al contrario, no, de la gente que es la que tiene que darle. Bueno, Carmen se presentó a concursos de lo que entonces era el Ministerio de Instrucción Pública. Las obras no figuraron. No, claro. Entonces, bueno, lo que pasa es que tal vez se buscaba otra cosa. Y eso en realidad nos hace prestar atención y decir, uy, ¿qué estaremos haciendo ahora? Ahora, claro. ¿No? Claro. No estaremos también encasillando lo que es lo identitario y dejamos por fuera cosas súper interesantes. Y a mí me parece que sí. Pues que yo sepa, no se está grabando a Carmen Barradas, por decir no, algo. entre otros. Y no se está tocando a otra gente. ¿No? Sí, o a otros músicos que yo digo eso porque son notorios o porque vos escribiste de Barradas y otros, bueno, Tosar fue un caso diferente porque él tuvo, digamos, una vida un poco más satisfactoria profesionalmente. Sí, Tosar tuvo un reconocimiento que Carmen no tuvo. Igual no hay casi nada. Yo voy a una disquería, no hay nada. Voy al Sodre, tampoco hay. Hay muy pocas cosas. Hay muy pocas cosas. Entonces, sí, y uno esperaría en realidad que se tocara más. ¿no? Y los musicólogos no tendrían que estar subidos a un cajón ahí en la plaza diciendo, graben no sé, exigiendo. A veces lo hacemos desde el ámbito en que a cada uno le toca. Claro. Trabajar, se hace. Lo que pasa es que es muy desgastante. Y sobre todo porque uno cada vez tiene que convencer a las autoridades de turno que eso es importante. Claro. Entonces, claro, eso es un desgaste. Por suerte, a veces lo logramos. Está bien. Pero es por suerte y no por una institucionalización o algo más serio, digamos. Porque aparte hay otra cosa, porque Tosar era un tipo que, bueno, le fue bien y todo lo demás, muy reconocido en su momento acá y en todas partes del mundo, y tuvo alumnos. Barradas no, pero de alguna manera a través de esta Nefer Kreger y de tuyo y de otras personas, de pronto, muy pocos, pero bueno, aparece pero después que murió, después que ya pasó.
Y toda esta gente que debe haber por ahí haciendo cosas increíbles o tratando de hacer una carrera fuera de los circuitos más populares, que de pronto tienen otro respaldo porque se vende o porque la gente lo acompaña, pero toda esa gente hay que tratar de encontrarla. Y de pronto no hay mecanismo. O sea, no, es difícil, porque en realidad se esperaría que el Estado... Por ejemplo, concursos del Estado para compositores. Bueno, concursos existen. ¿Hay? Sí, existen. Que hubo un tiempo en el que no hubo nada. En las últimas épocas han habido concursos para compositores, también en diferentes categorías, esas cosas. Pero se esperaría, sí, que el Estado apuntalar ese tipo de cosas que comercialmente no tienen. Justamente es lo que habría que... Sí. Uno diría, yo qué sé, si yo como Estado me paré, no sé, pero capaz que es una inocentada de mi parte. En vez de apoyar fenómenos muy populares con mucho dinero, debería tratar de apoyar fenómenos más débiles para justamente... Sí, ¿no? Más débil, porque de eso se trata cuando se habla de democratización de la cultura. Sí, pero de pronto no es lo más común. No, hacer que la gente acceda a ese tipo de cosas que es difícil. Claro. Se hace intentos, pero a veces se equivoca, según mi criterio, el camino, y al final repetimos cosas o actitudes que fuimos capaces de señalar con el dedo, decir, esto está mal, ¿no? En otras épocas. Entonces, a veces estamos haciendo un poquito lo mismo. Cuando vos haces ese rescate de una figura como Barradas, ¿no? Porque al final nos fuimos un poquitito por las ramas. ¿Cuál es tu objetivo, digamos, último? ¿Es entrar en contacto directo con la gente? Pues yo leí un artículo que salió en El País Cultural, por ejemplo, ¿no? Fue en una revista académica que por otro lado yo no accedo, yo qué sé, no sé, ¿te parece que ese es el objeto final, llegarle a la gente, que la gente común se entere de estas cosas? Hay varios objetos. Yo hace tiempo que mi objetivo como musicóloga, cuando me planteé qué hago con esto, ¿no? ¿Qué hago con esta carrera que hice? No sé por qué. En realidad supe por qué después, pero empecé haciendo música y después se me ocurrió que era interesante pensar acerca de la música y de por qué existía esto, lo otro. Pero lo que decía es que uno de los objetivos míos, personales, era, como te decía al principio, devolverle a la sociedad lo que la sociedad me dio, porque eso lo tengo, es como un principio ontológico. De lo que la universidad, bueno, eso parece que me marcaron ahí a fuego. La universidad en eso dijo, bueno, la extensión en mí quedó así como muy... Entonces, devolverle a la sociedad lo que la sociedad... Yo no pagué nada por mi carrera y entonces yo quisiera devolverle... La difusión directa a la gente, para vos eso es muy importante. La divulgación. Pero claro, es algo bastante difícil porque hay que llegar a un público que no es especializado con conocimiento preciso, pero no denso. Es el conocimiento más denso, se deja para las revistas especializadas y para las publicaciones especializadas, para cuando uno habla con personas que manejan el código. Claro. Bueno, ese ha sido mi objetivo, lo cual no quita lo otro, que también me interese trabajar para la comunidad académica, pero siempre es como, me parece que uno debe salir hacia afuera de la comunidad académica, porque es ahí también de donde se retroalimenta y donde uno ve otros fenómenos interesantes y otros objetos para seguir estudiando. Pero volviendo a lo de Carmen, mi idea era que se pusiera en valor la obra de Carmen y la obra de la musicóloga que la estudió, Nefer Kröger, y
para todo el mundo, pero también para los propios músicos y musicólogos que a veces Que de pronto ni se enteran. no, Claro, que no conocen. Y claro. entonces a mí lo que siempre me da fastidio es que algunas cosas se tomen como novedosas cuando en realidad no son novedosas, Ujú. porque si vos ves lo que hicieron antes, entonces no es Claro, novedoso claro. lo tuyo y entonces uno peca puede ser... Vos decís que de pronto hace 60 años Carmen Barradas estaba haciendo cosas que ahora son novedades. Exacto. Digamos. Está bien. Y esa es Entonces, una de las funciones. sí, si yo lo veo, Es un aprendo poco- de eso y puedo hacer una obra interesante, nueva o no, pero Claro. El mundo es un poquitito mejor. Quizá. En fin, sí, esperemos. es a lo que uno apunta en realidad. Adriana Santos Melgarejo, musicóloga, muchas gracias por venir. De nada. Nosotros nos encontramos en otra habitación china.